grabar esta parte. Entonces, en la parte de presupuesto personal, en el día de hoy vamos a estar hablando de los gastos. Y justamente como leímos, un gasto es un egreso o en términos coloquiales, en términos simples, sociales o populares, es una salida de dinero. Cuando tu dinero sale para cualquier tipo de situación. Ahora bien, por lo general, si se convierte en una inversión o es para solventar algo productivo, pues sería un costo, pero aún así sigue siendo un egreso de efectivo o dinero. Y existen tres tipos de gastos: el gasto fijo, el gasto variable y el gasto mixto, conocido como gasto fijo variable. Entre los gastos fijos tenemos aquellos que son necesarios, obviamente, y se repiten cierto tiempo o cada cierto tiempo. Vamos a ver como cuáles podemos nosotros ver: el alquiler, el pago de una hipoteca, impuestos a la propiedad, seguro de vida, préstamos automovilísticos, otro seguro. Por ejemplo, si la factura telefónica es fija, también, si el pago del agua es fijo, también. Ahora bien, hay otros gastos que, aunque llegan todos los meses, como lo de la energía eléctrica, en caso de que varíe, a veces son 200 pesos, a veces son 1.200, a veces son 4.000, entonces es un fijo variable. Todos los meses vamos a tener estos gastos, pero el monto varía. Hay variables necesarios. Son aquellos que cada persona necesita para desarrollar su vida diaria y oscilan en función del consumo realizado. Se trata de pagos importantes, pero pueden ajustarse modificando hábitos o relacionando un empleo más eficiente de los recursos. En esta categoría es que se encuentran, por ejemplo, los gastos de alimentación. Todos los meses tenemos que comprar, o toda la semana, toda la quincena, comprar comida, alimentos. Ahora bien, el monto depende directamente de la función o consumo que nosotros tengamos. Así que aunque todos los meses, todas las semanas o todas las quincenas tengamos que invertir un dinero en alimentos, no siempre será la misma tarifa. Tenemos el gasto de electricidad. También, excepto que tengamos tarifa fija todos los meses, lo que es el pago de energía eléctrica en la República Dominicana es un fijo, es un variable necesario, o sea, necesitamos electricidad. Transporte, a veces tomamos un motor, a veces tomamos un carrito, pero el transporte, combustible, puede variar. Teléfono de casa, excepto que tengas una tarifa fija, si es por consumo. Móvil, tu celular, internet, artículos de limpieza. Óigate una botella de cloro, por la semana que viene no gaste esa cantidad de cloro. Agua de tomar o agua, si tienes que pagar según tu consumo de agua, pues ahí lo tenemos. Ahora bien, está la parte de los gastos variables prescindibles. ¿Cuáles son estos? Aquellos gastos que obviamente varían muchísimo, pero que usted puede dejar de realizarlo en caso de que sea muy necesario. Vamos a leer. Cambian en función del consumo realizado, igual que los variables necesarios, y aportan un mayor bienestar a la vida. Pero si fuera necesario prescindir de ellos, se podría seguir llevando una vida satisfactoria. Aquí podemos encontrar gastos relacionados con el ocio, aficiones, cuidado personal, entre otros. Por ejemplo, comprar un Play, jugar videojuegos, pagar una suscripción en Netflix, pagar el salón o las uñas. Son cosas que nos dan una vida satisfactoria, una vida bien, pero en caso de no tenerlos, no nos va a quitar lo más importante, lo necesario, como alimento, como agua, como dónde vivir. O sea, ese tipo de cosas sí son muy necesarias. Ahora bien, vamos a ver una tabla de gastos en Excel. Vamos a compartir acá. Un momentico. Miren, vamos a ir acá. Ya después de ver el curso de Excel, sabemos a la perfección que esto es una base de datos. La base de datos es solamente los datos que tenemos, vamos a poner. Vamos a poner lo que es detalle de gasto,
o el nombre del gasto. Vamos también a instaurar o a reflejar el monto del gasto, la fecha de pago. Te fuiste, Dinés, y volviste. Sí, ya estoy aquí, para eso fue la conexión. Bien. Estábamos comentando que esto que tenemos aquí, recordamos que es una base de datos. Para convertirla en una tabla, debemos ir a insertar directamente a la sección tablas, comando tabla. Y bueno, aquí tenemos. Vamos nosotros a crear lo que es una tabla de gastos. La tabla de gastos, vamos a tomar 10 gastos que tengamos nosotros fijos. Por ejemplo, no tiene que ser fijo, disculpa. Energía eléctrica, agua potable, escuelas o colegio, maestría o universidad, entre otros. Puedo poner alquiler y podemos salón de belleza. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a instaurar, o mejor dicho, establecer una fecha de pago. Los días 14, los días primero, los días 5, los días 20, los días 25, los días De 2. esa parte no sería el monto. Ay, disculpa, aquí estamos en la fecha. Ahora sí, el monto sería, vamos a poner diferentes. Ahora sí vamos a estar aquí. Y disculpa. En este caso vamos a hacerlo a nivel mensual. Y aquí están las fechas de pago. Podemos programar o editar la parte del monto con un estilo numérico o de moneda. Y vamos a establecer el tipo de gasto. Energía eléctrica, ¿qué tipo de gasto sería? Debe ser fijo, ¿no? Fijo, variable, porque este está entre ambos. O sea, es fijo porque todos los meses tenemos que pagarlo, pero varía el monto. Agua potable puede ser también Ok, fijo, variable. La escuela es un monto también. fijo, excepto que tenga intereses y recargos. Y el interés y el recargos no es consumible, sino que es una penalidad que te han impuesto por el no pago a tiempo. La maestría también es fijo. Un alquiler es fijo por el momento y el salón de belleza sería variable. Ajá. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a organizar, según el mandato que vamos a enviar, por ordenar mayor a menor. Y esto nos permitirá establecer las fechas de pago más próximas de los gastos que tenemos. También podemos seleccionar que sean solamente los gastos fijos variables y fijos que se nos reflejen y los variables no. Finalmente, hay una sesión donde vamos a establecer cuál es el monto total de gastos. Establecer el monto total de gastos nos ayuda a tener un presupuesto de manera increíble, porque con este vamos a compararlo con los ingresos y vamos a establecer si estamos en un punto medio, estamos en pérdida, estamos en ganancia, cuánto nos está quedando. En estos gastos tenemos que poner todo. En la práctica solamente vamos a poner 10 gastos, pero para nuestra vida diaria deberíamos de poner todos los gastos. Y ver un video sobre los tipos de gastos nos va a ayudar muchísimo a entender de qué se tratan los gastos y cómo clasificarlos. Sí, Está bien. perfecto. Entonces, mándame un momento para poner un video de los tipos de gastos, que a mí me encanta ese video y es súper, 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 súper detallado. Cuando lo pongan, me tienes por favor que informar si lo escuchas, De un correo electrónico profesional. desde que lo ponga.
Vamos a ver, ya un momentico. Este es bueno. ¿Qué tipos de No quería exactamente ponerlo así, pero bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ver. Me tienes que decir, por favor, cuando lo empieces a escuchar. Sí. gastos existen en nuestras finanzas Ya se escucha. personales? Seguramente ya habrás escuchado el término compras compulsivas, pero ¿te suena familiar gastos hormiga? Si no es así, no te preocupes, pues en este video te explicaremos de qué se trata. Existen gastos que son necesarios para vivir, como el arriendo, los servicios básicos, agua, luz, gas, la comida y el transporte. Pero también existen dos tipos de gastos que no son indispensables para vivir, que tienen un gran impacto en el buen manejo del dinero: los gastos compulsivos y los gastos hormiga. Los gastos compulsivos se relacionan directamente a lo que popularmente se conoce como compras compulsivas y se realizan de forma excesiva guiándose por impulsos emocionales. Se caracterizan por los altos montos de dinero que generan, haciendo que las personas gasten más de lo que pueden, endeudándose y poniendo en riesgo su situación financiera, porque podría pasar que usen el dinero que tienen para sus gastos necesarios en gastos compulsivos. Y aunque comúnmente se relaciona con la moda, ropa, zapatos o elementos cosméticos, también se presenta con otra clase de cosas como teléfonos de alta gama, computadores e incluso televisores de última generación. Por otra parte, los gastos hormiga, tal como lo sugiere su nombre, son gastos pequeños, son silenciosos, ya que suelen realizarse de forma inconsciente y por hábito. Por eso es que no se ven como algo importante. El café que compras todos los días, las recargas a tu línea celular, la lotería y la comida fuera de casa son algunos ejemplos de este tipo de gastos. Mira el siguiente ejercicio para ver el impacto que los gastos hormiga tienen en tus finanzas. Supongamos que entre la empanada, el café y el almuerzo gastas diariamente 14,000 pesos. Si trabajas 20 días al mes, estas compras suman 280,000 pesos. Y si multiplicas este valor por los 12 meses del año, el resultado de estos gastos hormiga suman 3,360,000 pesos. ¿Notaste cuánto pesan y lo que podrías hacer con ese dinero? Y eso que solo estamos haciendo el ejercicio con 3 ejemplos de todos los pequeños gastos que realizas a diario. Para este punto, imagino que te preguntarás cómo hacer para bajar o eliminar estos gastos. Bueno, pues comienza por identificar tus gastos diarios, esos que acostumbras a realizar y cuyos montos son pequeños. Súmalos y luego proyéctalos, es decir, haz la sumatoria por el tiempo en el que los realizas, semanal, mensual o anualmente, y así tendrás un monto exacto de este dinero. Luego, prepara un presupuesto para este tipo de gastos. Lo ideal sería eliminarlos por completo o por lo menos minimizarlos, pero si es inevitable tenerlos, lo mejor es que los incluyas en tu presupuesto. De esta manera, te será más fácil controlarlos. Otra forma de disminuirlos es cancelando el valor de las suscripciones que no son de vital importancia, como por ejemplo los servicios de entretenimiento. Otra opción es que lleves tu almuerzo al trabajo. Además de evitar caer en la tentación de comer por fuera todos los días, ahorrarás mucho dinero. O si, por ejemplo, usas tu tarjeta de crédito para pagar tus compras impulsivas, solicítale al banco que reduzca tu cupo. De esta manera te obligas a cumplir con el nuevo límite. Ten en cuenta que esta alternativa funciona siempre y cuando no realices gastos adicionales. Y por último, pero no menos importante, identifica entre tus gastos cuáles valen la pena. ¿Cómo podrías reemplazarlos por una alternativa más económica y eliminar aquellos que no añaden valor a tu diario vivir? De esta forma, le darás un mejor uso a tu dinero. Aprende más sobre este y otros temas de finanzas personales en Edu. Perfecto. Creo que con esto entendimos un poquito más. Perfecto. Dinesi. Sí, estaba bueno el video. Un poquito de consejo.
Porque justamente, desde que esto quiera salir, te digo, ok, justamente esto es una de las partes que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de, de realizar un presupuesto personal. Ok, ahora sí. Un presupuesto personal. Y es que no es lo mismo un presupuesto personal que un presupuesto empresarial. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Aunque la organización obviamente tiene que estar presupuestada, no son la misma finalidad. Incluso nosotros podemos preparar lo que son presupuestos para viajes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros en nuestra vida diaria no estamos organizados, pues tenemos inconvenientes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear lo que es una tabla de gastos, donde vamos a tener, no te preocupes que yo te voy a dejar todo, absolutamente todo. Y después vamos a hacerle un gráfico. ¿Y cómo le vamos a hacer los gráficos? Muy sencillo, como lo aprendimos la vez pasada, o sea, realizando o seleccionando la tabla sin que tenga ninguna línea o fila vacía. Ojo con esta parte. Ay, espera. Ya, ahora sí. Sin que tenga ninguna línea vacía. Lo digo porque antes yo tenía esta vacía y así me da un error. Si yo tengo la tabla de trabajo de Excel ya realizada, es súper sencillo lo que voy a hacer. Voy a darle un clic dentro, inicio, digo insertar, y voy a dirigirme a la barra que a mí me gustaría. Puedo elegir la que más se complete conmigo. Por ejemplo, las de columna puede ser, o las de línea o las de barra. Vamos a la de barra. A mí me gustan las de barra también. Mira aquí cómo me aparece, porque tomo en cuenta lo que son los gastos fijos, variables, pero vamos a cambiarlo. Vamos a ver. No, me tomo la de abajo, espérame. A ver si esta le quiere hacer todo. Tales de belleza, vamos a seleccionar los datos. Fijo variable, no. Vamos a seleccionar uno en específico. Vamos a seleccionar los fijos. Uy, y a solo representar los fijos. Bien. Insertar. Me gustaría... Y el monto... La, 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 la. Serán datos. En tipo de gasto. Y entonces aquí hay que quitar. No, quitar. Explicaré todo esto ahora mismo. Bien. Simplemente seleccionando. Pero, editar. Y esta que dice escuela. Ahora sí, estamos un poquitico mejor. Vamos a editarlo ahora para que me arroje así.
Entre los gastos fijos que tengo, aquí me dice cómo va subiendo hasta cuál sea el más alto, que sería el gasto de alquiler. El más pequeño, escuela, porque solamente tomé el detalle de gasto y el número lo puedo variar. Por ejemplo, de gastos fijo. El objetivo es un gráfico y también una tabla que tome en cuenta diferentes valores. ¿Entendemos esta parte, vida? Sí, hasta ahora sí. Perfecto. Entonces, bien, voy a mandar esta tarea al grupo y la parte importante es entender o comprender cómo podemos nosotros utilizar de una manera práctica lo que hemos aprendido en Excel en estas últimas 6 semanas. Bien.